Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Estas fueron las palabras que Simeón, el ancianito que estaba en el templo, el día que María y José llevaron a Jesús a ser presentado, exclamó en el momento de ver al niño. Un hombre quien, lleno del Espíritu Santo, esperaba la manifestación del Mesías. Hoy continuamos nuestro estudio de la etapa de preparación de la vida y ministerio de Jesús. Bienvenidos, esto es Contexto. Qué bueno que nos está viendo nuevamente. Para mí es un privilegio seguir caminando con todos ustedes a lo largo de los eventos de la vida de Jesús. Estamos estudiando la etapa de preparación. Lo que pensamos tiene una duración de aproximadamente 30 años. Jesús, antes de iniciar su ministerio público, se preparó como el líder que llegó a ser. O más bien debemos decir, Dios Padre lo preparó para que Él llegara a ser el maestro, el líder que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento. Hasta el momento hemos caminado por algunos de los eventos y voy a mencionarlos rápidamente simplemente para entrar en el contexto de lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Empezamos con unos anuncios. El primer anuncio tuvo que ver con la venida del Elías, aproximadamente 400 años antes de que sucediera el evento. El ángel se le apareció al profeta y le dijo que iba a venir un mensajero quien iba a preparar el camino del Señor antes que se manifestara el día grande y temible. El siguiente evento fue el anuncio de la venida del nacimiento de Juan el Bautista. A Zacarías, quien estaba en el templo mientras presentaba una ofrenda de incienso, el ángel se le aparece y le dice: tu oración ha sido contestada. El evento número 3 lo vimos con el anuncio del nacimiento de Jesús, de acuerdo a lo que el ángel le dijo a María unos 6 meses después. María, una joven comprometida para casarse con José, recibe este anuncio y su respuesta es: que el Señor haga conmigo según su voluntad. Unos días más tarde, el evento número 4, María emprende un viaje desde el norte de Israel, donde está ella en Nazaret, hasta las montañas de Judea, para visitar a su parienta Elizabeth y confirmar lo que el ángel le había dicho. Efectivamente, María llega a las montañas de Judea, posiblemente Hebrón, y Elizabeth le recibe en su casa. Ella está embarazada y María, dice el texto, se quedó con ella 3 meses. Especulamos que fue el tiempo suficiente para que María pudiese participar o por lo menos ser testigo ocular del nacimiento de Juan el Bautista, que sería el evento número 5 en nuestro estudio cronológico de la fase número 1. Una vez que se cumple este tiempo, que posiblemente María participa, ayuda, observa lo que fue el nacimiento de Juan, ella regresa a su pueblo Nazaret. Ahora, muy posiblemente, cercano a los 5 meses de embarazo. Ahora ella se tiene que enfrentar a su propia realidad, a que hay alguien esperándola, familia por supuesto, pero su prometido, José, quien de acuerdo a lo que dice Mateo, estaba considerando, debido a este embarazo, que él no tuvo nada que ver en el proceso, quería dejarla en secreto, no quería difamarla, no quería exponerla. Mientras él meditaba en esto, dice que el ángel del Señor se le aparece en sueños y le confirma a José que lo que María está diciendo es verdad. Así que la toma como esposa. Y aquí especulamos un poco en el episodio anterior lo difícil que pudo haber sido esto para José y María, el casarse y formar una familia en un pueblo donde posiblemente todos sabían que el niño que María llevaba en su vientre no era hijo de José. El César
manda un decreto y quiere que todas las personas se devuelvan a su lugar de nacimiento, por lo menos de donde su familia es, para hacer un censo. José toma a su esposa, María, ahora tal vez muy cercano a los 9 meses de embarazo, y viajan hasta la ciudad de Belén. Estando ahí, dice el texto, posiblemente establecidos en la casa de un familiar, es que nace Jesús. Y de acuerdo a los detalles que tenemos del nacimiento de Jesús, Él es puesto sobre un pesebre, lo cual nos hace pensar que Él nació en algo parecido a un establo de acuerdo al Israel del siglo I. Porque dice el texto, no había lugar para ellos en la posada. Y esta palabra posada es la palabra cataluma, que también puede significar en el cuarto principal o en el cuarto de visitas. No había lugar en medio de la familia de José para que María tuviese un parto lo más tranquilo posible. Esto nos puede decir un poco del rechazo o de las circunstancias bien difíciles en las cuales José y María decidieron obedecer a Dios y hubo un tipo de rechazo de parte de su familia. Es mi observación. Antes de eso, en esa misma noche, dice el texto, pasamos un tiempito estudiando esto o leyendo esto, esa misma noche que Jesús nace, unos pastores, posiblemente jovencitos y posiblemente algunas niñas también, estaban teniendo el cuidado de sus rebaños en un lugar cerca de donde sucedió esto. El ángel y luego una multitud de ángeles le confirmaron o les avisaron a estos pastores que había nacido, y dice el texto, en la ciudad de David, un Salvador. Ellos no se fueron a la ciudad de David, donde David en su momento tuvo su palacio, tuvo su barrio, por así decirlo, sino que se fueron a Belén, porque había hay un texto en Miqueas capítulo 5, de que en Belén o de Belén iba a salir el Mesías, el ungido del Señor. Ellos fueron y efectivamente encontraron al niño envuelto en pañales y acostado sobre un pesebre, tal como la señal del ángel les había dicho, o lo que el ángel les había dicho a ellos que les serviría como una señal. Ellos fueron, lo encontraron y luego salieron celebrando lo que habían visto y de lo que habían participado. Al día 8 del nacimiento de Jesús, él fue circuncidado y se le puso por nombre Jesús, que significa Dios salva. Por cierto, Jesús es la pronunciación del nombre Yeshua, que sería el nombre correcto, que también nos recuerda del nombre Josué, Yeshua, que es la misma raíz del nombre, quien fue la persona quien Dios utilizó para que el pueblo de Israel conquistara en la tierra prometida después de sus 40 años en el desierto. A los 40 días, dice el texto, o por lo menos lo que entendemos de que es el tiempo de purificación de María o de una mujer después de dar a luz, ellos fueron al templo para presentar al niño y para ofrecer la ofrenda, el sacrificio correspondiente a la purificación de María. Y dice Lucas que lo que ellos presentaron fue una ofrenda de 2 pichones de paloma, una ofrenda de personas con límites o limitadas económicamente. De acuerdo a lo que leímos en el libro de Levítico, esto era lo que la ley permitía que las familias pobres presentaran si no tenían la capacidad de comprar un cordero, que era la sustitución de la consagración del primogénito, que este es el caso en la vida de Jesús. Y nos dimos cuenta que no solamente Jesús, María y José, desde antes del nacimiento de Jesús, presentaron un tipo de rechazo, muy posiblemente por parte de su familia, pero que también sus condiciones económicas, financieras, pues eran limitadas. Y en medio de esas circunstancias es que Dios Padre permite que Jesús nazca y crezca. Sin embargo, no olvidemos, estas personas guardaban el texto en su corazón. Eran personas justas, es lo que dice el texto con respecto a José, una persona correcta que trataba de siempre tomar las decisiones oportunas y correctas. Y María, una mujer que exclamó en el momento que se le anuncia que va a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo, que se cumpla en ella lo que Dios quiera.
Sí, condiciones un tanto, difíciles, pero en una familia con papá y mamá dispuestos a obedecer a Dios. Empezamos nuestro episodio hoy citando un pasaje en el libro de Lucas, la exclamación de Simeón al ver a Jesús. Vuelvo a leerla. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es mi observación al hacer el estudio de esta etapa de preparación en la vida de Jesús, la importancia que tiene el texto en la vida de las personas que participaron en todo este proceso para poder entender la voluntad de Dios en sus vidas y comprender lo que está sucediendo. Y decíamos en el episodio anterior, ellos no caminaban a lo largo de sus días con un primer testamento de bolsillo. No, ellos guardaban la palabra en sus corazones. Lo mismo sucedió con Ana, la profetisa que luego en este mismo pasaje va a estar ahí viendo lo que está sucediendo con José, María y el niño. Y a donde quiero llegar en este momento para hacer la transición es hasta el versículo 39 de Lucas 2, que dice así: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Quiero hacer una observación y meramente eso es. Recuerden que hasta el momento de los eventos que hemos mencionado, que hemos leído juntos, todavía no hemos llegado a la parte donde a Jesús y a sus padres lo visitan los sabios de Oriente. Eso es porque sería el evento que continúa después de la presentación de Jesús en el templo. Pero de acuerdo a lo que dice Lucas, ellos terminaron de hacer todo lo que la ley mandaba y luego se fueron a Galilea. Esto quiere decir algo, que es posible que ellos se fueron a Galilea, se fueron a Nazaret, de pronto a recoger algún poquito de ropa, un par de cosas que todavía se les había quedado, y luego se vuelven a trasladar hasta Belén. Porque el evento que vamos a leer a continuación, que de acuerdo al orden cronológico es el que sigue, no sucede en Galilea, sucede en el pueblo de Belén, al sur o en el sur, en la provincia de Judea. La otra opción es que este versículo todavía no sigue ahí, sino que ellos después de haber acabado con el ritual de purificación, la presentación de la ofrenda, se regresaron a donde se habían establecido en Belén. Porque recuerden, el ambiente en Nazaret va a ser o fue algo hostil. Al ellos conformar un matrimonio con un niño no querido, no necesariamente por María y José, pero por la cultura de aquel entonces, por los familiares, por los amigos cercanos. Posiblemente no era un matrimonio bien visto, lo cual tiene sentido que ellos hayan querido, como lo vamos a ver más adelante también, establecerse en Belén, un lugar nuevo para ellos como familia, como pareja, pero es mi observación nada más. Entonces, solamente para aclarar, Lucas 2:39, de pronto, opción número 1, ellos regresan y se devuelven a Belén, y ahí es donde continúa la narración, o esperamos para leerlo otra vez y no es donde va. Ellos todavía no se van a ir a Nazaret, porque como vamos a ver a continuación, hay un par de eventos anterior a eso. Muy bien, entonces, ¿qué sucede después de la presentación de Jesús en el templo al día 40? Recuerden que es lo que la ley, de acuerdo a Levítico, exigía. 40 días después se debió presentar en el templo o presentar ante los líderes religiosos la ofrenda correspondiente a la purificación de la mamá del niño nacido. Sin embargo, vamos a irnos a Mateo capítulo 2. Si seguimos nuestra lectura en el libro de Lucas, el siguiente evento, de acuerdo a Lucas, es Jesús a sus 12 años, cuando él va a regresar a este lugar, a este templo, y vamos a llegar ahí dentro de yo creo que el próximo episodio vamos a estar leyendo ese evento, pero a nivel de orden cronológico todavía no estamos ahí.
Estamos con Jesús de 40 días de nacido. Ahora sí, acompáñenme a Mateo capítulo 2. Y el título en Mateo capítulo 2, en la versión que estoy leyendo acá, dice que es la visita de los sabios. Correcto, sí, esos magos que en algún momento pensamos que llegaron la noche que Jesús nació. Y les cuento una historia rápidamente. Yo celebraba Navidad con mi familia y con los primos. Y en la casa de mi tía siempre había un pesebre puesto. Bueno, creo que se le llama pesebre, ¿verdad? Un pasito. Y recuerdo que lo ponían muy temprano en el mes de diciembre y conforme se iban acercando los días para el nacimiento de Jesús, el 24 a medianoche, el 24 de diciembre a medianoche, alguien de la familia iba corriendo a los tres personajes, a los tres magos. Y la noche que estábamos ahí todos celebrando, repartiéndonos regalos, intercambio y todo eso, entonces ya los tres magos o sabios estaban a la par del pesebre de Jesús, porque esa fue la noche que ellos llegaron. Y no sé si es lo que usted piensa o lo que usted ha estudiado, de que fue esa noche en que los sabios de Oriente llegaron, pero voy a tener que ser la persona que le dé algunas malas noticias el día de hoy. No fueron los sabios de Oriente quienes llegaron la noche en que Jesús nació, fueron los pastores, lo que estudiamos el evento en el episodio anterior. Voy a leer para ustedes en Mateo capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando los oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No sé si ustedes han pasado tiempo profundizando un poco en este evento, en esta narrativa, pero hay detalles muy interesantes y de pronto si solamente leemos la historia, nos quedan algunas o nos salen algunas preguntas, pero voy a tratar de dar un poquito de información alrededor de este pasaje para poder así ayudar un poquito con el contexto. Primero me quiero referir al hecho de que el rey que está en función en Israel es el rey Herodes. Nosotros estamos acostumbrados o estamos familiarizados con este nombre porque Herodes es también, o más bien el rey Herodes, es el que durante el tiempo del ministerio de Jesús estaba interesado en verlo y que finalmente fue el que, o a quien Pilatos envió a Jesús durante esas horas de juicio y de condenación de Jesús,
Pilato lo envió porque se dio cuenta que Jesús era Galileo. Bueno, quiero aclarar, el Herodes del evento del nacimiento de Jesús no es el mismo Herodes de la crucifixión de Jesús. El Herodes del nacimiento de Jesús es conocido en la historia como Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, después de que él muere, deja o fue sustituido por 3 de sus hijos, Antipas, Arquelao y Felipe. Estos son los 3 Herodes o los 3 hijos de Herodes el Grande quienes tomaron el control de Israel una vez que Herodes el Grande murió. Herodes el Grande tenía una muy buena relación con Roma. Algunos datos y tal vez en otra ocasión podemos desarrollar un episodio más específico y extenso en relación a quién era este hombre, pero quisiera decir algunas cosas sobre Herodes el Grande. Su reino fue aproximadamente 34 años, entre 34 y 40 años fue lo que él gobernó en Israel. Herodes es racialmente árabe. Él viene del sur, de lo que en aquel entonces era el reino. Él era también religiosamente judío, o por lo menos se piensa que fue judío, porque de hecho él reconstruyó, o podemos decir más bien hizo una remodelación del templo a favor del pueblo de Israel. Herodes también tenía una manera de pensar culturalmente griega. Él amaba lo que se conoce como el helenismo, que es esta cultura griega de entretenimiento, ¿cómo se llama?, de un ambiente médico correcto, por así decirlo, de educación, de lujo, pero también era políticamente romano, una relación muy cercana con Roma. Herodes también es conocido como un gran constructor, arquitecto. No sé si necesariamente él era el que diseñaba todas sus construcciones, pero por lo menos tenía el poder económico para ejecutarlas. Y Herodes construyó palacios, construyó ciudades. Era una persona con mucho dinero y mucho poder. Herodes también era, piensan algunos, un tanto lunático. Él tenía miedo de que alguien más le viniera a quitar su poder o quitar su gobernanza, por así decirlo. Varios de estas construcciones que él hizo eran lugares grandes en una posición geográfica importante para poder observar si habían enemigos que lo atacaran. Y tenía diferentes palacios a donde trasladarse en caso de que él pensara que su vida corría peligro. Por eso es que cuando leemos el texto de lo que hace Herodes, cuando se da cuenta que fue burlado por los sabios, que ahorita vamos a leer, la decisión que toma fue mandar a matar a los niños. Eso no nos debería sorprender, entendiendo que este hombre era un carnicero, por así decirlo. Él tenía dentro de su récord de personas o de situaciones en que había matado o mandado a matar a alguien. Tenemos algunos de sus hijos, tenemos familiares, tenemos a su cuñado también, a quien ahogó él mismo en una piscina, de acuerdo a la historia, y esto nos llega hoy día gracias a los estudios de Josefo. Y este hombre, Herodes, otra vez, con todo su poder, con todas sus riquezas, con toda la influencia que tenía a nivel política, cultural, tenía miedo de que alguien más lo sustituyera. Eso para hablar un poquito del rey Herodes. Ahora, refirámonos un poco a estos sabios que de acuerdo al texto dice que vienen de Oriente. Vamos a leer nuevamente versículo 1 de Mateo. Después de que Jesús nació en Belén, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿De dónde exactamente? No sabemos, no podemos decir el nombre del país. Ahora es un asunto cultural de cómo en aquel entonces se referían a las personas que venían de diferentes procedencias. Ellos no vienen de Occidente, no vienen del norte, no vienen del sur, que sería Egipto, vienen de Occidente. ¿Qué países hoy día podemos reconocer nosotros al Occidente, al Oriente, no quiero confundirlos tampoco, de Israel? Dentro de los muchos que podemos mencionar, hoy día podemos decir Irán, podemos decir Irak.
Y me quedo con Irak precisamente porque sabemos que Irak hoy día es lo que alguna vez fue Babilonia. Y si nos vamos unos años atrás, antes de la vida y ministerio de Jesús, ¿quién vivió en Babilonia? Y me imagino que ya les vino a su mente. Daniel. Y quiero leer algo interesante con respecto al libro de Daniel y posiblemente estos escritos al alcance de estos sabios de Oriente, que por cierto, nosotros usamos la palabra sabios, usamos la palabra magos para referirnos a estos tres visitantes, pero lo que ellos realmente son es personas conocedoras de las ciencias. Y las ciencias de aquel entonces son las ciencias que tienen que ver con la capacidad de leer el cosmos. Estos hombres eran astrólogos, eran conocedores de los astros, ¿ok? Y por eso vemos que se refieren a una estrella. Esta estrella es la que ellos dicen se apareció y nos trajo acá. Pero yo quiero hacer la conexión, y no soy el único, por cierto, pero quiero recordar lo que posiblemente está detrás de este, o en el contexto de este pasaje que estamos leyendo hoy, y afirmar, o por lo menos especular, que estos hombres, además de ser conocedores de los astros y venir desde Oriente, del lugar que en aquel entonces pudo haber sido Babilonia, también tenían acceso a la Escritura. Miren lo que dice Daniel capítulo 9. Voy a leer a partir del versículo 25. Entiende bien lo siguiente, le dijo el ángel a Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. La palabra para elegido es la palabra Mesías, que tiene que ver con esta idea de ser ungido. Es posible, y debería tal vez hacerlo como pregunta, ¿será posible que estos sabios de Oriente tenían conocimiento de esta profecía del libro de Daniel con respecto a la llegada de un príncipe que iba a nacer en Israel? Y esto, junto con el movimiento del cosmos de aquel entonces, fueron movidos a hacer este viaje desde Irak o desde Babilonia hasta Israel para poder visitar al niño que había nacido. Otra vez, lo hago en forma de pregunta, pero casi muy convencido de mí mismo de esta declaración. Volvamos entonces al contexto del pasaje. ¿Qué tenemos? Tenemos a unos sabios que, por cierto, no dice cuántos son. No sé si ahorita he cometido el error de decir que son 3, pero no sabemos si fueron 3. Sabemos que fueron 3 obsequios: oro, incienso y mirra. Pero no sabemos ni cuántos, o el texto no nos dice cuántos, ni sabemos tampoco sus nombres. Por cierto, nos quedamos con solamente lo que dice el texto en este momento. Llegaron para ver dónde está este príncipe que ha nacido. Bueno, ¿dónde viven los príncipes? En los palacios de un rey. ¿Dónde muy posiblemente llegaron estos sabios? Al palacio de Herodes me imagino yo, Jerusalén, aunque bien pudo haber sido Jericó, donde también Herodes tenía un palacio. Pero llegaron buscando al príncipe y donde llegan es a donde está el rey. Y el rey se sorprende. Recuerden todo el trasfondo que hemos compartido sobre quién es este Herodes el Grande, ¿no? Un sanguinario, un carnicero, una persona que vive en miedo de que alguien más lo venga a suplantar. Vienen estos sabios preguntando dónde está el príncipe. Dice el texto que Herodes y todo Israel con él fueron conmovidos. Cuando lo oyó el rey de Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Esto tal vez nos puede dar espacio a pensar que no eran unos poquitos los sabios que llegaron y que entraron posiblemente por las calles de Jerusalén buscando al rey. Posiblemente era una buena compañía de personas que venían con estas personas, pensamos, adineradas por el tipo de regalos que ellos también presentaron.
Entonces, toda Israel está conmovida de qué está sucediendo con esta visita. ¿Quiénes son estas personas? Israel los atiende en su palacio y lo que sigue una vez que él se da cuenta de lo que es el propósito de estos sabios, averiguarse. Dice que él mandó a llamar a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les pregunta, ¿dónde? Aquí es donde vemos que Herodes, y para nosotros, en el estudio que estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta dónde es que nace Jesús. Y dice el versículo 5, en Belén de Judea. Es en Belén, con lo que tuvo que hacer la investigación con los maestros de la ley y los demás sacerdotes, él se da cuenta que fue en Belén. Y ellos explican por qué. Hay una profecía, Miqueas capítulo 5, el texto otra vez hablando acá. Notemos la importancia que tiene la escritura en todo este proceso de preparación de la vida de Jesús. Luego, versículo 7, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto. De los maestros y de los sacerdotes, Herodes aprendió dónde, pero de los sabios aprendió cuándo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo apareció esta estrella? Dice, los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. ¿Le damos el beneficio de la duda a Herodes o de una vez especulamos de que esto posiblemente es una mentira? De que esta idea de irlo a adorar no necesariamente es ir a adorarlo, sino a deshacerse de él. Esa es la especulación muy posiblemente correcta, por lo que vamos a ver que continúa después de esto. Dice que ellos fueron, después de oír al rey, y siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. No es un bebé y no fue en Nazaret. Es un niño y estamos en Belén, al sur de Israel, en la provincia de Judea. Versículo 10 me encanta. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Eso es solamente unas comillas a la par. Esta señal, que tal vez para nosotros es inexplicable, porque tan lejos que está de nosotros una estrella, pero para ellos es lo que Dios utilizó para guiarlos. Ellos tenían la profecía, posiblemente de Daniel, pero tenían el conocimiento adquirido por su vocación, por su profesión, y esto Dios lo usa para darles a ellos la dirección de lo que Él quiere que ellos logren. Lo vimos también con César. César edicta un decreto, quiero que todos se empadronen, vuelvan al lugar de nacimiento, y Dios utiliza esto para cumplir una profecía sobre el nacimiento de Jesús en Belén, y ahora lo vuelve a hacer con estos sabios. Versículo 11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres, plural por lo menos en español, varios cofres, y le presentaron como regalos, y aquí viene la lista, oro, incienso y mirra. Estas tres cosas tenemos entendido que eran de cosas fáciles de intercambiar para poder tener dinero efectivo, digamos, o algunos otros bienes. Y es aquí donde quiero notar la providencia de Dios. Hasta el momento hemos visto que José y María la tuvieron un tanto difícil, muy posiblemente por el rechazo que pudieron experimentar de su familia. En el momento de presentar la ofrenda por la purificación de María, lo que debió haber sido un cordero, ellos no tenían para un cordero, presentaron la ofrenda de pobres, la ofrenda de personas con recursos limitados, 2 pichones de paloma. Pero ahora viene Dios y les provee, y no vamos a exagerar, no vamos acá a especular con cuánto pudo ser, lo que sí sabemos es que fueron cofres y había oro, incienso y mirra, cosas de fácil intercambio en aquel entonces. ¿Para qué? ¿Por qué Dios les trae esto en este momento? Entonces, versículo 12, advertidos en sueños, estamos hablando de los sabios, de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acá los sabios
interesantemente, advertidos en sueños. Me pregunto si Gabriel volvió a entrar en acción acá y se le revela en sueños a estos hombres y les dice, no se vayan por Jerusalén, quiero que tomen otra ruta, y deciden mantener esta información lejos del conocimiento del rey Herodes. Vamos a aprovechar este episodio y leemos el siguiente evento. ¿Qué pasó entonces? Quedamos hasta aquí con que Herodes es burlado. Hay unos sabios, provisión de Dios, de otro país, con otra convicción religiosa, por así decirlo, pero con acceso, muy posiblemente, a los rollos del libro de Daniel, con conocimiento propio por su estudio y por las ciencias de aquel entonces de leer el cosmos. Y ellos unen lo que saben intelectualmente con lo que hay a nivel profético, religioso de otras naciones y deciden tomar esta decisión de viajar desde el oriente hasta Israel para visitar al príncipe. Herodes acá entra en escena y Herodes sabemos no solamente porque yo lo digo, pero la historia lo considera como una persona malvada. Y lo vamos a ver con lo que sigue, o vamos a confirmarlo con lo que sigue. Y este rey es el que está en acción en el momento, es el que tiene el control. También vemos a los padres de Jesús. Estamos en Belén. Recuerden, Lucas, empezamos notando que Lucas decía que ellos acabaron lo que tenían que hacer en el templo y se regresaron a Nazaret, pero posiblemente no. Posiblemente ellos dijeron, ese es el tiempo como familia de empezar de nuevo, quedémonos acá en Belén. Y es ahí donde llegan los sabios. Se burlan de Herodes, se van por otra ruta, por lo cual Herodes hace esto. Sigo en Mateo capítulo 2, versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor, y vuelve a entrar provisión divina acá con dirección y guía, se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscarlo al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes el Grande. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, y aquí está la clave, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. La reacción del rey Herodes, ese hombre sanguinario, medio loco, que no quiere que nadie tenga el chance siquiera de quitarle el reino, una vez que se ve burlado por los sabios, fue mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, de acuerdo a lo que él había aprendido de los sabios. Por eso es que pensamos o especulamos que la visita de esos sabios a Belén de Judea para ver a Jesús tuvo que haber sido 2 años después del nacimiento. Otra opción, que también necesito decirle, es que este hombre es tan exagerado que aunque le hubieran dicho que lo que el niño tenía de haber nacido fueron meses, él dijo, bueno, para asegurarme, matemos a todos los que son menores de 2 años. Esa podría ser otra opción y no nos sorprendería por otra vez el récord que Herodes tiene como asesino y alguien celoso de que su reino se lo quiten, ¿no? Pero noten nuevamente lo que hace el Señor con José. Mandó a un ángel, al ángel, y le dice, vete a Egipto. ¿Por qué Egipto? Egipto, en la mente de un judío del siglo I, ¿qué pudo haber representado? ¿Qué significaba? Posiblemente esclavitud.
Posiblemente, bueno, aquí estamos siendo controlados por Roma, pero de allá fueron 400 años que nuestros antepasados vivieron bajo el zapato del imperio o del rey de Egipto. Y allá es donde Dios quiere que Jesús pase posiblemente algunos años. Yo me imagino que son años lo que Jesús, María y José pasan viviendo en Egipto. ¿Cómo iban a pagar ese viaje? ¿Cómo iban a trasladarse? ¿Cómo iban a encontrar una casita para alquiler? No sé cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Recuerde que trajeron los sabios: oro, incienso, mirra. Posiblemente tenían lo suficiente para esa ruta, ese traslado desde Belén hasta el sur de Israel, llegar hasta Egipto, poder encontrar un lugar donde quedarse, poder pagar por algunos muebles, comida, qué sé yo. Dios proveyendo para lo que viene en la vida de su hijo. Pero noten el oído fino que para este punto José tenía. Se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Me impresiona esta relación que tiene José con el ángel, que ahora él está listo. Hey, usted sabe que lo que tenemos es una conversación, usted lo viene haciendo bien, yo le doy instrucción, usted obedece de inmediato, cumple, porque ese es el carácter de una persona justa, como ya hemos mencionado de José. Aquí vemos providencia de recursos, pero también vemos protección de parte de Dios al llevarse a Jesús. Y esto se le llama, el título es la huida a Egipto. Ellos huyen a Egipto y se quedan allí un tiempo. Estando ellos en Egipto, una vez que Herodes muere, dice que el ángel le vuelve a decir: es tiempo de regresar. Y vamos a ver eso en el siguiente episodio. Pero quiero notar esto, lo que dice el pasaje, que vas a estar allá hasta que yo te lo diga, hasta que yo te avise. Y me quiero referir un momentito, solamente para ir aterrizando, al libro de Oseas 11 y el versículo 1. Y en Oseas 11 dice: cuando Israel era joven, en algunas versiones, cuando Israel era niño, de Egipto llamé a mi hijo. Esto es lo que se conoce como un pasaje mesiánico, un pasaje que se refiere a la manifestación y al carácter del Mesías. Y si la palabra correcta ahí es joven o niño, el punto es que es una persona independiente. Puede caminar solo, puede comer solo y puede hasta vestirse solo. Y aquí mi especulación es que estamos hablando de 5 a 7 años de edad en que un niño ya es independiente de movilizarse, de vestirse, de comer solo. Y es el tiempo que posiblemente Jesús estuvo en Egipto. Ok, tal vez no 7 años. Vamos a pensar que él de 2 años fue trasladado. El ángel le avisó a José y a María que se fueran a Egipto. Y unos 2 o 3 años después, el ángel les vuelve a decir: es tiempo de volver a la tierra de Israel. Jesús entonces, en mi observación, vuelve a Israel con aproximadamente 5 o 6 años de edad. Hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio del día de hoy. Entonces, cuando Jesús nace, quienes llegaron a visitarlo no fueron los sabios que venían desde Oriente, fueron los pastores, los muchachitos, las muchachitas posiblemente, que también tenían el texto en su corazón. Y ahora vemos que Dios utiliza a los sabios para que el texto vuelva a participar en todo este proceso, entendiendo o especulando que ellos tuvieron acceso a los rollos del profeta Daniel. También hemos visto cómo estos sabios se convierten en la provisión de Dios para que este viaje desde Belén hasta Egipto y por algunos años allá, ellos pudieran sobrevivirlo. También vemos la protección de Dios en medio de la persecución, ahora literalmente de muerte a Jesús. Ya vimos cómo hubo cierto rechazo por parte de su familia, si estamos haciendo la lectura correcta de lo que nos está tratando de describir Lucas, cuando no había campo en el cuarto principal de la familia de José. Y ahora vemos rechazo de parte del gobierno existente, pero no solamente es un rechazo, es un deseo de aniquilarlo.
y Dios lo protege, anunciándole a José con buen tiempo que se fueran para Egipto. Ya casi estamos terminando con los eventos que los evangelios nos permiten ver de la etapa de preparación en la vida de Jesús. Posiblemente 1 o 2 episodios más, pero ha sido un privilegio para mí poder caminar con ustedes hasta este evento el día de hoy. Recuerde ir profundo, no se quede solamente con lo que estamos compartiendo acá, haga su propia investigación, haga su propio estudio y por favor recuerde siempre la importancia del contexto en los pasajes que estamos leyendo. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.